Bienvenidos al tutorial de estado de flujo de efectivo, el cual va a ser un apoyo para ustedes en el aprendizaje. Así que bienvenidos el día de hoy. ¿Qué conocemos como estado de efectivo o flujo de efectivo? También conocido como estado de origen y aplicación de fondos. ¿Para qué sirve el estado de flujo de efectivo? Se incluyen informes a los accionistas, instrumento de análisis, el cual resume el flujo de efectivo de la empresa de un periodo dado. Permite identificar los ingresos y egresos por actividades, tanto operativas, de inversión como de financiamiento. ¿Cómo determinar los flujos de efectivo? Para ello requerimos dos estados financieros o dos balances de situación financieras para poder comparar. Si no, no podríamos realizar el estado de flujo de efectivo. En ese ejemplo tenemos el año 2017 y el año 2018 al término del diciembre. Tenemos como ejemplo acá que las cuentas por cobrar en el 2017 eran de 1.200 y las cuentas por cobrar en diciembre de 2018 eran de 1.050. Quiere decir que existe una disminución de 150 unidades monetarias en el 2018. La empresa cobró cuentas u originó fondos por 150. Al disminuir la cuenta por cobrar, ¿qué estamos haciendo? Que está entrando efectivo, por lo tanto es un origen de fondos. Entonces debemos tener en cuenta que todo que es origen es entrada de efectivo. Tenemos que tener bien claro eso, que toda entrada de efectivo es un origen. Eso es la parte de activos. Ejemplo en inventarios. Anteriormente vimos una disminución que pasa cuando hay un aumento en una partida de los activos. Vemos que en el 2017 los inventarios eran 800 y para el 2018 los inventarios de 940. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa invirtió, aumentó sus inventarios en 140 unidades monetarias. ¿Qué significa eso? Que usó fondos. O sea, para aumentar su inventario, ¿qué tuvo que hacer? Un desembolso de efectivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea un desembolso de efectivo es un uso, es una aplicación de sus fondos. Vemos en caso de los pasivos. Tengo unos documentos por pagar de 650 en el 2017 y en el 2018 540. ¿Qué significa eso? Que disminuyó la deuda en 110. O sea, la empresa aplicó fondos, usó fondos, tuvo que hacer un desembolso de efectivo para disminuir la deuda. ¿Qué pasa? Todo lo contrario. Vemos que la deuda a largo plazo aumentó de 1030 en el 2017 a 1200 en el 2018. La empresa obtuvo fondos y se endeudó por 170 unidades monetarias, pero entonces eso es un origen, es decir, aumentó porque le está entrando efectivo a sus arcas, a sus cuentas bancarias. Que se tenga que pagar intereses y que es una deuda ya es otro aspecto financiero que no se está analizando acá. Lo que estamos analizando acá es el aumento o disminución del efectivo, su origen y su aplicación de efectivo. Entonces, vemos que la empresa se endeudó en el 2018 en 170 unidades monetarias más. Por lo tanto, significa que la empresa originó fondos o obtuvo fondos por 170. Tenemos que tener claro, muy presente, y eso es una regla básica y de oro que debemos dominar. En activos, un aumento en cualquier partida de los activos siempre va a ser un uso o aplicación de fondos, así se le va a llamar. En activos, toda disminución en cualquier partida de sus activos va a ser una fuente o origen de fondos. Cuando hablo de partidas no estoy hablando de los totales. Tenemos que tener en cuenta que es partida por partida sin tomar en cuenta los totales. En caso contrario suceden los pasivos y patrimonio. Toda disminución en cualquier cuenta del pasivo y patrimonio va a ser una fuente o un origen de fondos. Y cualquier aumento en un pasivo y un patrimonio va a ser un uso o aplicación de fondos. ¿Cómo vamos a preparar el estado de flujo efectivo? Lo primero que debemos hacer es colocar los balances en forma vertical, es decir, primero los activos, abajo el pasivo y posteriormente el patrimonio. Ejemplo acá, tenemos ordenado el 2017 y el 2018 de activos, pasivos y patrimonios. Una vez que hemos hecho eso, vamos a
a anotar dos columnas más adicionales, donde vamos a sacar las diferencias, y esas diferencias las vamos a clasificar en qué es origen y qué es aplicación de fondos. Por eso se llama una variación, porque puede haber aumentos o disminuciones en las partidas. Tener en cuenta esto, y eso es una regla de oro: siempre va a ser un uso o aplicación de fondos la disminución en cuenta de pasivo o capital. Va a ser siempre un uso o aplicación de fondos el aumento en una cuenta de activo. Las pérdidas netas siempre van a ser una aplicación. El pago de dividendos o reparto de utilidades siempre va a ser una aplicación. Y la requisición de acciones siempre va a ser también una aplicación. ¿Qué va a ser siempre origen o fuente de fondos de efectivo? Va a ser cualquier incremento en una cuenta de pasivo o capital. Cualquier disminución en una cuenta de activo. La utilidad después de impuesto siempre va a ser un origen, una aplicación de fondos. Y la depreciación u otros gastos hechos al estado de pérdidas y ganancias que no implica la salida de efectivo. Entonces, este cuadrito es importante que ustedes lo dominen, porque es la razón de ser del estado de flujo efectivo. Y tenemos aquí adicionalmente que el pago de dividendos se calcula la utilidad retenida inicial del año anterior, significa eso, más la utilidad después de impuesto del año actual, menos la utilidad retenida final, que es el año actual. Eso nos da, por lo tanto, el pago de dividendos. Siempre hay que determinar el pago de dividendos. Debemos tomar en cuenta que cuando sacamos los orígenes y aplicaciones en las columnas adicionales que determinamos anteriormente, ambas tienen que dar sumas iguales. Y tiene su lógica, porque lo estamos haciendo sobre un balance de situación financiera que está totalmente equilibrado entre los activos, pasivo y patrimonio. Tenemos el ejemplo acá. Vemos que el efectivo en 2017 era 100, en 2018 250, quiere decir que hubo un aumento en un activo, por lo tanto es una aplicación de fondos. ¿Cuentas por cobrar? Pasó de 1200 a 1050, como lo vimos anteriormente. Una variación de 150 significa que es un origen. Y así sucesivamente vamos determinando qué es origen y qué es aplicación de fondos. Es importante tomar en cuenta acá, y se los aclaro, que no debemos tomar en cuenta los totales, ni tampoco donde dice activo fijo neto. En este caso, el ejemplo que está acá dice que es activo fijo bruto y menos depreciación acumulada. Pero entre el activo fijo bruto puede haber otras partidas, los cuales también pueden tener aumentos y disminuciones. Por lo tanto, en este caso, en excepción, siempre se va a tomar en cuenta el total del activo fijo bruto y no el neto, porque si no, sesga la información y no nos daría el estado de flujo efectivo. Una vez que ya determinamos el estado de flujo efectivo, digamos las variaciones en este caso, primero que todo, donde clasificamos qué es origen y qué es aplicación de fondos, lo que procede es realizar el estado de flujo efectivo. Entonces, se prepara a partir de las variaciones, como le dije anteriormente, los fondos originados por la utilidad de operación o la utilidad después de impuesto. La depreciación es gasto, pero no una salida de efectivo generado, por lo tanto siempre va a ser un origen. Eso es una excepción que debemos tomar en cuenta. La depreciación siempre va a ser origen, ya sea que aumente o disminuya. El pago de dividendos, si se dieron el periodo, siempre va a ser una aplicación. Y la compra o inversión en activo fijo también siempre va a ser una inversión a largo plazo. Y así como las inversiones a largo plazo debemos tomarlas en cuenta como inversiones. Para realizar el reporte de estado de flujo efectivo existen dos formas de hacerlo. Uno es el esquema general y el otro por esquema por actividades, que lo vamos a ir hablando posteriormente. En el esquema general, el estado de flujo de esquema general, debemos agrupar tanto los orígenes como las aplicaciones, pero esto tiene un orden, tiene una norma financiera a nivel nacional e internacional, lo cual debemos tomar en cuenta y debemos mantenerla. Se agrupan primero los orígenes, pero tomando en cuenta la utilidad después de impuesto, primero que todo. ¿Cuál va a ser esa utilidad después de impuesto? Vamos a tomarla del estado de resultados del periodo actual, es decir, en ese ejemplo sería el 2018. Seguidamente después de ella sigue la depreciación
e incluir el resto de las cuentas de más líquida a corto plazo a menos líquida a largo plazo. Es decir, vamos a ir ordenando de conformidad al estado de situación financiera. Y así como agrupamos los orígenes, debemos agrupar las aplicaciones. En este caso, en primer concepto que ir es el pago de dividendos. Posteriormente vamos a va lo más líquido, que es a corto plazo, a menos líquido o largo plazo. Luego considera la compra de activos fijos brutos si hay aumento, y como se dijo, el pago de dividendos, pero esto debe ir en primer lugar colocado. Una vez que agrupamos los orígenes y las aplicaciones conforme su orden, vamos a dividir cada una de sus montos entre el total de orígenes y total de aplicaciones, y lo vamos a agrupar en columnas como a continuación lo vemos. Ejemplo, ven, tenemos aquí la UDI, que es 140, la depreciación 60, la disminución de cuentas por cobrar 150, el aumento de cuentas por pagar a proveedores 70, el aumento en deuda a largo plazo 170, aumento de capital común 200, un total de origen de 790. Y vamos a dividir cada una de esas partidas entre totales, es decir, 140, 790, 60 entre 790, y así sucesivamente para determinar el porcentaje de cada uno de ellos. La aplicación, como les dije, inician con el pago de dividendos y después vienen cuáles son del más líquido al menos líquido, del corto plazo al largo plazo. Vemos que es aumento en inventario, disminución en documentos por pagar, aumento en efectivo. Y es algo que también es importante tomar acá, por es una técnica financiera y de presentación del estado de flujo efectivo. El efectivo puede ser un origen o aplicación. En este caso se anota hasta el final de la agrupación, ya sea de origen o aplicación. Entonces hacemos un subtotal primero, ya sea origen o aplicación. Hacemos el aumento en el efectivo, en este caso de 150, y ahí si sumamos ya 640 más 150 nos da los 790 de la aplicación. Si vemos, si ustedes notaron, el monto que nos dan los orígenes y aplicaciones en el estado de flujo efectivo base general no es lo mismo que nos dio en el balance comparativo. ¿Por qué? Una sencilla razón, porque estamos tomando en cuenta la utilidad después de impuesto y estamos tomando en cuenta el pago de dividendos. Ojo, aquí también hay una excepción y deben anotarla y tenerla presente. Si nosotros determinamos el pago de dividendos y usamos la UDI en el estado de flujo efectivo, no debemos tomar en cuenta las utilidades retenidas o lo que llamamos utilidades no distribuidas. ¿Por qué? Porque las utilidades retenidas o utilidades no distribuidas contemplan el pago de dividendos. Por lo tanto, si la contemplan nuevamente en el estado de flujo efectivo, estaríamos duplicando y no les va a cerrar el estado de flujo efectivo. Entonces debemos tomar en cuenta eso. Ahora, ¿cómo hacemos el estado de flujo efectivo por esquema por actividades? Aquí hay tres grandes conceptos importantes. Las actividades operativas van a ser aquellos orígenes y aplicaciones relacionados con la operación como utilidad, depreciación, activo y pasivo circulante, es decir, todo lo que es a corto plazo. En otras palabras, todos los orígenes y aplicaciones de activo corriente y pasivo corriente únicamente. Entonces, reitero, las actividades operativas vamos a clasificar en origen y aplicación únicamente las que están en activo corriente y pasivo corriente. ¿Qué vamos a clasificar en actividades de inversión? Ya sean orígenes y aplicaciones de fondos relacionados con activos o inversiones a largo plazo. ¿Y qué vamos a clasificar en actividades de financiamiento? Aquellos orígenes y aquellas aplicaciones relacionados con financiamiento a largo plazo y la que se encuentra en las partidas de patrimonio, y obviamente tomando en cuenta el pago de dividendos. Entonces, ¿qué vamos a determinar? El aumento o disminución del efectivo, que es la suma de origen y aplicaciones netas de cada actividad. Debemos tener en cuenta que al final de la sumatoria de esos tres conceptos nos tienen que dar el mismo monto que nos dio en la variación en el balance comparativo. Es decir, si a mí me dio 150 el efectivo la variación, al final de este flujo efectivo también tiene que darme 150, como lo vamos a ver a continuación. Ven, entonces colocamos la actividad por operaciones, iniciando con la utilidad después de impuesto, aquí ya llamada utilidad de operación.
Luego tenemos la depreciación, vemos que decimos que son una disminución en cuentas por cobrar, cuentas a proveedores, otras aplicaciones, aumento en inventarios y disminución en documentos por pagar. Me imagino que se estarán preguntando por qué esos montos están en negativo. Clave aquí es, en el estado de flujo efectivo, todo lo que sea aplicación de fondos se anota en forma negativa. No es porque sea negativa, sino que representa una salida de efectivo. Entonces, concepto que debemos grabar en nuestra mente es que toda aplicación de fondos es una salida de efectivo y que todo origen es una entrada de efectivo. Entonces, cuando clasificamos en el estado de flujo de efectivo por actividades, todo lo que sean aplicaciones siempre se van a anotar en forma negativa. Y como vemos el orden, y por norma financiera, inicio con la actividad de operación, que es la UDI, después la depreciación, después los orígenes, ya sean aumentos o disminuciones, luego las aplicaciones, ya sean aumentos o disminuciones, y los sumamos. Luego clasificamos las actividades de inversión, en este caso compra de activo fijo nos dio 320. ¿Por qué se anota negativo 320? Retiro. Porque para comprar un activo yo hice un desembolso de efectivo, saqué dinero de mi bolsillo para pagarlo, por lo tanto es una salida de efectivo, es una aplicación y por lo tanto se anota en forma negativa. El pago de dividendos, que ya lo determinamos con la fórmula anterior, va en forma negativa. ¿Por qué? Porque yo le estoy pagando a alguien, le estoy pagando a un inversionista, a un dueño de compañía su dividendo. Entonces una salida de efectivo, entonces representa, como hemos reiteradamente dicho, se representa en forma negativa. Aumento en deuda a largo plazo, sin origen, y capital común es aumento sin origen, porque está entrando dinero, y si se dan cuenta, 170 menos 320 más 300 nos da 150. Es la misma cantidad que hicimos en el primer paso cuando comparamos, determinamos las variaciones y clasificamos en qué es origen y qué es aplicación de fondos. Por lo tanto, aquí hubo un aumento en el efectivo, no una disminución, porque si hubiera sido una disminución daría negativo. En este caso es un aumento. Entonces quiere decir que la empresa requirió en este periodo efectivo por 150 unidades monetarias. Aquí puede ser miles, puede ser millones, puede ser dólares, puede ser euros. Eso depende de la moneda que ustedes estén analizando. ¿Cuál es la ventaja del estado de flujo efectivo? Incremento relativo a la facilidad para análisis financiero. Muy simple, trabaja con pocos datos. Dos balances, como ya lo vimos, el estado de situación financiera de un periodo y el periodo actual. Y unos pocos del estado de resultados. Lo único que ocupamos del estado de resultados es la utilidad después de impuesto del año actual. Y permite conocer de manera integral el movimiento efectivo de la empresa en un periodo dado. ¿Por qué? Porque estamos determinando de dónde se originan los fondos, de dónde son las entradas de efectivo y dónde su salida, en qué lo estamos aplicando, en qué lo estamos usando, en qué lo estamos invirtiendo. Entonces eso nos permite como administradores financieros tomar decisiones al respecto. Algunas limitaciones que podemos encontrar en ello es que muestra efectivo condensado o neto, no muestra detalle que puede ser relevante, ingresos por ventas, pago de compra, etc. Según la agrupación usada, la información puede interpretarse diferente o no permitir visualizar la clasificación importante, y algunos conceptos que no son ingresos o egresos pudiera quedar incluidos y distorsionar los resultados. Por eso, lo más importante acá, en un estado de flujo y efectivo, y cómo elaborarlo, es saber determinar qué es un origen de fondos y qué es una aplicación de fondos. Reitero nuevamente, que va a ser un origen siempre lo que significa una entrada de efectivo y que va a ser siempre una aplicación la salida de efectivo, y que las aplicaciones en el estado de flujo de efectivo por actividades se anotan en negativo simplemente para discernir qué es una salida de efectivo. Cualquier pregunta o duda, recuerden que ustedes pueden consultar el aula virtual, tenemos los ejemplos y la presentación en PowerPoint. Y también podemos en los foros podemos consultar y evacuar dudas al respecto.